Señor, perdona en este tiempo, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados. Saca luz, Señor, todo aquello que no te agrada en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando, Señor, y sacando todas aquellas cosas, Señor, que impiden el fluir de tu Espíritu. Señor Jesús, en esta hora queremos disponernos a escuchar tu palabra, que seas vos a través de tu Espíritu Santo, hablándonos a nuestro corazón a través de la boca de tu siervo. Padre, que sea tu obrar, Señor, en este tiempo, hablándonos, ministrando, pero por sobre todas las cosas, que podamos estar, Señor, comunicados con el otro, con aquel que está en dolor, en necesidad, en aflicción, aquel que está necesitado, Padre, que podamos tener en todo momento y en todo tiempo una palabra, Señor, de aliento, de sostén, por sobre todas las cosas, una palabra de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos llegar en este tiempo a todos aquellos que están necesitados, con palabras, con mensajes de bien, con ayuda, Señor, aún en estos tiempos, Señor, donde muchos están pasando necesidad, donde muchos están sin trabajo. Padre, te rogamos que tú estés abriendo puertas, sobre todo, Señor, aquellos de nuestra familia, Señor, nuestra familia en la fe, Padre, lo ponemos delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, abre puertas de trabajo, Señor, aún en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, tu obrar, Señor, para ti nada es imposible, para ti nada es imposible, oh Dios. En nombre de Jesús creemos, en el nombre de Jesús, oh Dios, ponemos todas estas cosas y esperamos y confiamos, sabiendo que de ti viene nuestra ayuda, viene nuestro socorro, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Y yo quiero que escuchemos en esta hora, hay un testimonio muy lindo que me pidieron de poder contarlo. Entonces, a Analía le voy a pedir a ella que nos cuente su testimonio. Amén. De lo que Dios obró en su vida. Escuchemos a Analía. Hola a todos. Bueno, yo les quería contar que esta semana me dieron el resultado de la biopsia mamaria de la que en algún momento yo les conté, para que estuvieran orando. Y bueno, ni bien lo recibí, se lo mandé a mi ginecóloga, que automáticamente, gracias a Dios, me lo contestó rápido, y me dijo que el nódulo era benigno. Era, porque yo palpándome no lo tengo más, desapareció el nódulo. Así que, bueno, estoy contenta, feliz de que el Señor me sanó y escuchó la oración, ¿no? Así que, bueno, quería compartir con ustedes eso y que, bueno, que para Dios nada es imposible. Amén. Así es. A Dios. Bueno, Ahí gracias. donde está, denle un aplauso a Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno, Dios tiene misericordia. Hermoso, hermoso el testimonio. Realmente estuvimos orando, una chica tan jovencita pasando una situación así, y que Dios conteste es maravilloso. Pero este es un testimonio. Vamos a ir escuchando más testimonios seguramente. Seguramente de cómo Dios va obrando y bendiciendo nuestras vidas. Ahí donde está, levante su mano al cielo y dé gracias a Dios. Vamos, escuchen la oración del otro, pero digan todos juntos, den gracias a Dios, todos juntos, demos gracias a Dios. Gracias. Bendigamos su nombre, digamos lo bueno que es Dios para con nuestras vidas. Digan las cosas que hizo Dios en usted. Analía va a decir, Señor, fuiste bueno conmigo y me sanaste. ¿Usted qué va a decir? Dios has provisto, Dios has actuado. Vamos, dígalo con voz alta. No importa que si se mezclan las oraciones, dígalo en oración, confiando, levantando manos santas, como dice la palabra. Somos sus hijos. Den gracias a Dios. Gracias. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Quiero escuchar tu oración. Bendito tú eres. Gracias. Jesús. Amén. Abre el micrófono y ore, orar y levantar esta adoración a nuestro Dios. Hoy no hay canciones, hoy no hay alabanzas.
Hoy están nuestros labios alabando, bendito el nombre del Altísimo, porque lo conocemos, porque es un Dios grande, Gracias, Jesús. creemos en Él, en su poder, en su amor, Gracias, Jesús, por todo lo que me das. Vamos, Gracias, Jesús. levante, Gracias, Padre, por todo lo que hiciste en mí. dígale, Gracias porque las oraciones de mis hermanos llegaron a mí. Te agradezco, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Bendito, Señor. Tú me tocaste, tú me bendeciste. Gracias, Jesús. Estoy feliz y estoy gozoso en este momento en mi casa. Sacaste toda carga de mí, toda congoja. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque limpiaste mi corazón. Gracias, Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Amén. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias porque quiere decir que estamos bien. Gracias por tu bien, Señor. Gracias, Señor. Dios por el cuidado de los Señor, que están acá. el cuidado de todos los que tenemos en nuestro corazón. Gracias. Nuestro reconocimiento. Elevamos ahora Gracias. intercesión. Vamos a rogar, roguemos a Dios por aquellos que necesitan la asistencia de Dios, por aquellos que están en nuestros hospitales. Vamos, sigamos, continuamos con el espíritu. Está bien, Que te necesitan, Padre mío, que te necesitan, Señor, por su salud, por su provisión, por todo aquello, Señor, que les falta, por todo. Bendícelo, Jesús. Gracias, Señor. Te alabo, Jesús. Amén. Bendito. Gracias, Señor. Da todos mis hijos, mis nietos y mis seres queridos a quienes con diario, Señor, estoy llorando por ellos, te lo pido, en este momento, y esta oración es por ellos. Gracias. Manos, Señor, a mis hijos, a mis nietos y a mis seres queridos, Señor. Oramos por su vida. Gracias. Gracias, Señor. Señor. Gracias, Jesús. Padre, rogamos. Gracias. Recordemos Gracias, Jesús. Gracias, Padre mío. Rogamos porque te necesitamos, Señor. Hemos entendido que cuanto más te buscamos, más Sí, Señor. cuanto más te buscamos, entendemos que Gracias, Jesús. Gracias, Señor. analizamos en tu palabra todas las cosas. Encontramos respuesta para todo. Señor, rogamos en esta hora por lo que te está Gracias, Señor. rogamos por cada en una las de casas, por cada Señor, una de compadecemos nuestros hermanos ancianos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres. Gracias, Señor. Visita los hogares que están en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y a la gloria, a la honra. Vamos a escuchar una canción. Ahora sí. Muy bien. Vamos a escuchar una canción. Mira, ahí está tu mamá. Señor, tu mamá. ¿Viste? Abre tu corazón a Él, ven a adorarle. 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 Abre tu corazón a Él, ven a adorar
Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es el tiempo de levantar nuestras voces y declarar que Jesucristo es el Señor sobre todo. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor? Heme aquí, Señor. Díselo, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Hoy quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria. Sí, Señor, y toda lengua confesando, sí, y toda rodilla doblándose, desde el norte hasta el sur y del oeste al oeste, cada lengua y cada tribu confesarán al Señor Jesucristo, Jesucristo, sí, Jesucristo, oh, Jesucristo. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y el tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios,
tenemos como invitado al pastor del Moral, así que es una bendición tenerlo desde La Rioja. Está con nosotros, un hombre que compartimos ministerios hace muchos años, está con nosotros, él y su familia, hace un ministerio extraordinario ahí en La Rioja y junto con su hermano también accionan bastante todo lo que es la política. Así que, apóstol, gracias por estar con nosotros, con bendecirnos. Le pido a todos ustedes que si pueden silenciar sus micrófonos, porque algunos están mirando televisión o radio, o hay un perro dando vuelta por ahí. Entonces, mate al perro o cierre el micrófono. Así podemos escuchar tranquilamente al pastor y no hay interrupción. Amén. Pastor, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, apóstol. Un privilegio poder estar con ustedes a través de esta red. Y gracias a los hermanos por estar ahí del otro lado. Nada más, un privilegio poder llegar a ustedes. La verdad que cuando usted me hizo esta propuesta de poder compartir una palabra de Dios, me encerré en ayuno, en oración. Una noche me tuvo prácticamente sin dormir, el Señor dándome palabras. Y luego compartí con mi esposa esa palabra, la escribí. Y hoy mientras preparaba todo, Dios me llevó a darles a esto que quiero compartir con ustedes. No es la palabra que Él me habló hace unos días, sino algo que sentí en oración esta tarde, compartirlos. Quiero hablarle acerca de la fe, porque una de las cosas que el mismo Jesús preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y creo que Dios ha tenido un trato muy especial conmigo en el tema fe. Recuerdo un día en una actividad que teníamos con Juan Ballistrelli, él me presentó como un Abraham, creo que no lo soy, pero él me dijo, este es un hombre de fe, lo que hace lo hace por fe, y Dios ha hecho muchas cosas a través de su vida por fe. Yo creo que para mí la fe se tradujo en experiencia. La Biblia dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y échate en el mar, y si no dudares en tu corazón, lo que dices, lo que digas será hecho. Pero ¿cómo se llega a esa relación con Dios? Que tú no dudes, He participado en muchas campañas, en eventos donde uno sabe la persona que se va a levantar de la silla de ruedas y la persona que no lo va a hacer. Donde uno es como si el Espíritu Santo te estuviera diciendo, vete para este lado, ve para aquel lado, ábrele la boca a este, estírale la pierna a este, y Él te va guiando en todo. Pero a la vez también veo que la fe es una interrelación con Dios. De hecho, llega un momento en que uno no duda. Para mí, cuando alguien me pide que ore para que le aparezca una muela, le sane una muela, le forme el arco de los pies, yo simplemente digo, quítate el calzado, abre la boca. Ya experimenté esa relación con Dios de poder saber que Él lo va a hacer sin que yo ni siquiera ore. De hecho, en muchas actividades, pastores, no voy a decir me reprendían, pero sí me aconsejaban, tienes que orar por la gente. Yo no soy de orar, yo digo, hecho está, simplemente paso y las cosas pasan. Dios las hace. He visto gente que no se levantó de sillas de ruedas. Y ahí es donde muchas veces yo me pregunté y le pregunté a Dios, ¿por qué no se levantaron? ¿Es que tú no querías levantarlo o yo dudé? Y ahí es donde muchas veces me dije, Dios, yo no voy a ser un cobarde. Voy a orar por todas las personas, si es que tengo que orar. Si cuando yo paso no se levantan, cuando yo pido no sucede, voy a hacerlo otra vez. Porque prefiero, y lo he dicho muchas veces desde el púlpito, que un día estando delante de Dios, yo le diga a Dios, yo creí que tú lo ibas a levantar y tú no lo levantaste. A que Dios me diga, yo quise levantarlo, pero tú fuiste un cobarde y no oraste. Y esa es la disputa que siempre tengo con Dios. Es la disputa que siempre en la fe
tuve que pararme delante de Dios y decirle, yo quiero ser un valiente, yo quiero ser una persona que te crea y te crea a ti en todo, porque Él una vez me lo dijo, Rubén, si me vas a creer, créeme en todo o no me creas en nada. Y eso fue formando y forjando la fe que tiene Rubén del Moral, la fe que yo quiero enseñarle a través de esta pequeña palabra que voy a impartir esta tarde para que podamos confiar más en Dios. La Biblia dice que tenemos que acercarnos confiadamente a Él, pero también aprendí con los años que orar a Dios no es que Dios va a hacer lo que nosotros queremos, sino que en su voluntad Él va a darnos lo que nosotros necesitamos. Orar no es sobornar a Dios. Orar es simplemente decirle, Dios, esta es mi necesidad. Y yo sé que tú lo sabes, porque tú conoces todas nuestras necesidades. Pero ¿cómo se hace para que una muela que no existe aparezca en una persona? ¿Cómo se hace para que un dedo que no existe en un pie de pronto aparezca? O como me pasó estando en Venezuela, que me entregaron una nena a la que le faltaba un brazo y en un abrir y cerrar de ojos, sin orar, simplemente cuando la madre me la entregó, la niña tenía los dos brazos en su cuerpo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra eso? Es una pregunta que quizás muchas veces la gente se ha hecho y he escuchado a Argentino Luna decir cuántas veces le dije que pasara y sigue donde estaba el monte, no se movió. ¿Cómo hacemos para que ese monte se mueva? Una de las experiencias que Jesús les hace pasar a sus discípulos es cuando Él los sube en medio de la oscuridad de una noche en una barca y les dice, pasemos al otro lado. Pasar al otro lado significa aquí estamos cómodos, aquí hemos visto la gloria de Dios, pero vamos a llevar esta gloria al otro lado. Y del otro lado había nada más y nada menos que un cementerio donde había uno que atormentaba toda una región. Y los discípulos aquella noche, confiados por todo lo que habían visto y experimentado durante todo ese día en la casa de Simón Pedro, se subieron a la barca y fueron muchas barcas con él. Pero dice que de pronto en medio de ese mar se levantó una gran tempestad. La barca era golpeada por 4 vientos. Los discípulos corren a Jesús. Jesús duerme. Jesús en medio de las olas del mar duerme. Yo no sé cómo puede dormir una persona cuando el agua te azota, porque el agua caía sobre él, pero él seguía durmiendo. Sin embargo, los discípulos le van a despertar. Jesús se pone en pie y les reprocha, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa es la daga, el dardo, el puñal que se clava dentro de mí, porque veo que dudar es falta de relación, comunión con Dios, porque dudar lleva a que la relación con Dios no sea o no es lo que Dios está esperando. De pronto, Jesús reprende al viento, al mar, se hace una grande bonanza. Pero no quiero hablar acerca de ese pasaje, de lo que ha pasado. Habla de por qué aquellos hombres tenían poca fe. Y si hay poca fe, ¿cuál es la fe que Dios está esperando que cada uno de nosotros tenga? ¿Cuál es la medida de fe que Dios espera hoy de Rubén del Moral? Yo lo he compartido muchas veces y cada vez que puedo hablar con alguien, con mi mamá, por ejemplo, con mis hermanos, ellos me dicen, ¿por qué tú eres tan azotado por accidentes, por situaciones en la vida? Y yo simplemente puedo decirles un pasaje bíblico. Esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en vosotros en un mayor y más excelente peso de gloria. Y ahí es cuando recuerdo que todas esas experiencias son nada más y nada menos que instrumentos de Dios para que yo pueda llegar a conocer lo que Dios verdaderamente es. Y yo quisiera que usted ahí en su casa pueda abrir su Biblia
en el libro de San Mateo, capítulo 13. Y yo voy a leer un pequeño texto de la palabra y ir contando experiencias que forjaron mi vida. Yo tengo que decirles que me gusta leer la Biblia, me gusta buscar otros textos bíblicos, pero soy una persona que después de leer la Biblia se encierra en la habitación en la noche cuando estoy solo. Soy una persona que duerme muy poco, me despierto muchas veces en la noche, medito en la palabra, y siempre que veo la Biblia con sus 1189 capítulos, 31.100 versículos, veo que es una traducción de una traducción. Y aun cuando yo leyera el hebreo en original, sé que ese hebreo no es el mismo del que se hablaba hace 6.000 años atrás. Entonces, ahí es donde yo doblo mis rodillas y le digo, Dios, de esta traducción, ¿cuál es el original que tú tienes para mí? ¿Cuál es la palabra oculta, la palabra reservada que tú tienes para mí para llevarme a un mayor y más excelente peso de gloria? Ese es mi clamor cada vez que leo la Biblia. Y cada vez que leo la Biblia es como algo que se abre, como un árbol que crece y se descubren tesoros nuevos. Y yo tuve una experiencia acerca de la fe. Una visión que en medio de una oración el Señor me mostró y yo se las quiero compartir. Creo que en una oportunidad allí en la iglesia yo hablé acerca de esta visión, pero con el poco tiempo que un culto nos puede dar. Y recuerdo que en esa visión yo vi un monte y ese monte humeaba, y sé que cualquiera de los que está allí me puede decir, es el monte de Dios. Es verdad. Luego vi que yo intentaba subir a ese monte, y en eso que yo intentaba subir al monte se presentaban muchas adversidades. Había dardos del enemigo, lanzas, flechas que querían golpear contra mí, pero con habilidad yo podía sortearlas, aun cuando yo iba escalando a ese monte. Llegué a una cierta altura y vi cómo nubes se disipaban, cómo una niebla se disipaba, y vi muchos sentados en lugares altos. Vi, no puedo decirle si Abraham, David, pero supe en mi espíritu que eran los grandes de la fe. Luego oí una voz que me dijo, sigue subiendo, sigue subiendo. Y yo seguí subiendo y luego vi que por encima de esos lugares altos, donde había muchos generales de la ley, por así llamarlos, había otros lugares más altos, pero todavía estaban vacíos. Allí fue cuando Dios me enseñó una palabra. Yo dije, ¿dónde está Abraham? Y él me dijo, Abraham fue el padre de la fe, pero que haya sido el padre de la fe no implica que sea el más grande en fe. Y me dijo, yo tengo reservado para este tiempo lugares mucho más altos que los de Abraham, los cuales ocuparán los hijos que yo he escogido para este tiempo, que ganarán en la fe. Entonces me tomó un celo, porque yo dije, yo quiero uno de esos grandes lugares en la fe. Y me sentí muy vacío. Él en un momento sin palabras, me reprocha. Yo siento que él me reprocha que yo había menguado en la fe. Y quisiera que cada uno de los que hoy está escuchando, después de escuchar esta palabra, pueda meditar en ella, verla de nuevo si puede hacerlo, y meditar en qué nivel de fe está. Hasta dónde hoy usted confía en Dios y hasta dónde confiará mañana en Dios. Meditaba en eso que él me acababa de decir y yo orgullosamente le dije al Señor, acabo de ver en Venezuela una niña que no tenía brazos y que le faltaba un brazo y tú instantáneamente le hiciste aparecer los dos. ¿Cómo que he menguado en la fe? Porque para mí fe es relación con Dios. Estuve en Cruz del Eje, donde había un niño ciego, había nacido ciego, 7 años, y de pronto, mientras él golpea mi pierna izquierda, la madre habla conmigo, instantáneamente
se le aparecen los ojos y empieza a ver. Y yo le reprocho al Señor, ¿cómo que he menguado en la fe si estoy viendo milagros como nunca antes vi? Yo había anhelado en mis campañas ver personas a las que se les crían las piernas, se les crean las piernas. Había anhelado ver personas que de pronto se le desaparecen los brazos ortopédicos y le aparecen, pero en mis campañas no lo había visto, pero sí lo acababa de ver en Venezuela o en Cruz del Eje. Y él me dijo, los milagros los hago yo. Entonces me achiqué, pero luego pensé, le dije, pero el que se para delante de la gente soy yo. Y él me dijo, esa es tu parte, la cual no te será quitada. Eres valiente. Entonces, le pregunté a Dios, ¿cuál es la medida de fe que tú quieres que hoy yo tenga? Entonces aprendí que Dios todos los días nos demandará que tengamos una mayor relación, mayor conocimiento, mayor visión, pero también un mayor desafío. Desafío saber lo que no vimos para oír lo que nunca oímos. Desafíos para que Él nos lleve a niveles superiores. Recordemos que el que es fiel en lo poco, Él lo pone en lo más. ¿Y cuánto es lo más? Porque cuando uno cree que ya lo ha alcanzado todo en Dios, mira hacia arriba y se da cuenta que todavía no ha caminado nada. Dios me dijo en esa oportunidad, tú todavía no has visto nada de lo que yo quiero que tú veas. Entonces yo le dije, Señor, yo te ruego, dame la fuerza para estar a la altura de lo que tú me demandas cuando quieras ver en mi fe. Y en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, en el verso 31, la palabra de Dios dice lo siguiente, un texto que seguramente usted lo ha leído muchísimas veces. Una parábola, yo no puedo enseñarles, ustedes tienen un gran maestro allí, seguramente saben lo que es. Pero una parábola es algo para engañar a los tontos, porque las parábolas eran dadas para que los ciegos no vean, para que los que no tienen oídos no oigan, no sientan, ni se salven. Y de pronto él da esta parábola. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Primeramente, yo no entiendo o no comprendía cómo puede ser que el reino de los cielos, que es lo más grande que tiene la creación, porque ni siquiera el apóstol Juan pudo contar cuántos había allí adentro, cuando todos daban medidas, 2.200 kilómetros de alto, 2.200 kilómetros de largo, 2.200 kilómetros de ancho, él dice, sin medidas era Jerusalén. Y de pronto aquí dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y yo dije, no puede ser tan pequeño. No puede ser tan pequeño el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme acerca del reino de los cielos? Que Él lo compara nada más y nada menos que con la semilla de mostaza. Luego dice en el versículo 32, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Y aquí, cuando yo fui secretario de producción, tuve un complejo con la palabra. Tuve que pararme delante de la palabra y decir, no, la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. La semilla de lechuga es más pequeña que la semilla de mostaza. La semilla del kiwi es más pequeña que la semilla de mostaza. ¿Por qué Jesús dice es la más pequeña de todas las semillas? Y ahí es donde yo tuve una visión de mí mismo. La mostaza tiene por fuera una apariencia, pero por dentro lo que verdaderamente vale el óvulo de esa semilla, lo que va a dar fruto,
no es la cáscara, sino lo que está dentro. Y lo que está dentro de ti, porque fuera de esta cáscara podemos tener muchas apariencias, es lo que verdaderamente va a hacer que funcione lo que Dios tiene para tu vida. La Biblia dice, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, hay una orden que Dios le dio a la creación y es crecer. Dios le dio una orden a Adán y a Eva, multiplicarse, fructificar, crecer. Y esa es la orden que usted y yo tenemos como cristianos, ahondar más en fe. Si ayer logré que se levantara un paralítico, hoy se tienen que levantar dos. Si ayer logré que de pronto un ciego vea, hoy tienen que ver más. Porque si hoy hago menos que ayer, significa que mi fe va en retroceso. Significa que lo que yo crecí en Dios verdaderamente no lo vale. Y yo aún a esto lo llevo hasta la parte económica. Yo un día, mientras apartaba mi ofrenda, Dios me hizo acordar de esta palabra, de crecer en fe. ¿Cómo puedo crecer en fe si hoy estoy dando menos que ayer? Si hoy doy menos que ayer es porque mi fe ha menguado. Ahora, si yo doy más, es porque estoy creciendo. Y me gustó leer acerca de oír el testimonio de Jimmy Colgate, que él diezma el 90%. Eso es fe. Y yo ruego a Dios un día poder dar el 100%, aunque una vez él me pidió la casa y se la di. Aunque él me ha llevado a dar más de 20 vehículos. Y yo todavía no sé cuál será mi mejor ofrenda, cuál será mi mejor pacto, cuál será mi mejor entrega a Dios. Lo que sí sé es que cada acto que yo hago no lo hago para el hombre, lo hago para Dios. Y Dios es el que me demanda para llevarme a lugares más altos. Luego dice la Biblia, escúchenlo bien, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Lo he dicho en muchas iglesias, he predicado este mensaje, no de esta manera que lo estoy haciendo hoy. Una hortaliza es algo que tiene medida. Una hortaliza es una planta de tomate, una planta de pimiento. Una hortaliza es algo que ya tiene un techo. No vas a crecer más que eso. Dice la Biblia que la mostaza se esforzó para que en medio de todas las plantas que eran hortalizas, ella fuera la más grande, la que más se destacaba. Muchas veces he escuchado a mucha gente quejarse porque los profetas van y siempre le profetizan al apóstol o a los hijos del apóstol o a alguien que está ministrando en el altar. Y aún yo mismo muchas veces renegué acerca de eso. ¿Por qué no se le predica al que está en la puerta o al final? Pero me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta que Dios está con el esforzado y el valiente. Y casualmente son las caras visibles, los que van al frente de batalla, los que más se exponen. Y cuando uno más se expone, más está en la mira de Dios. He visto que cuando uno intenta superarse, es cuando Dios te dice, bueno, está bien, tú hiciste tu parte, ahora me toca la mía. Una de las cosas que estoy recordando en este momento es que en los principios del ministerio, Dios colocaba muelas de oro y plata, no que no lo haga hoy lo sigue haciendo, pero algo que me impactó era que después que yo hablaba con la gente a la que Dios le había colocado oro, plata, piedras preciosas, eran personas que previamente habían pasado por un dentista. Entonces le pregunté un día a Dios en oración, ¿por qué hiciste eso? Y él me dijo estas palabras que yo hoy quiero darle a usted. Es porque ellos tenían cuidado de sí mismos. Ellos no se quedaron con la enfermedad en la boca, lucharon, pelearon para ser sanos. Y yo hoy los estoy premiando. Entonces me acordé de la palabra de aquella mujer que durante 12 años había golpeado puertas equivocadas, pero un día tocó el manto de Jesús y fue sana. Jesús premió el que ella no se diera por vencida. Jesús premió
que ella, aunque todas las puertas la habían defraudado y habían hecho malgastar su dinero, ese día ella dijera, voy a intentarlo una vez más. Veo que Dios está con el esforzado y el valiente. Nunca bajes los brazos, nunca te des por vencido. Y permíteme salirme un poquito del contexto de lo que te estoy diciendo, pero te voy a contar una experiencia personal con Jesús. Cuando dije no bajes los brazos, me acordé de ella. En el último accidente que tuve, donde ese auto me arrastró 80 metros, donde casi pierdo mi pierna, donde solamente quedaron los tendones y los huesos de la rodilla al tobillo. Recuerdo que cuando yo le pregunté al médico cuánto tiempo llevaría recuperar mi pierna, ser sano, y él me dijo, mira, la carne no se regenera. La carne, vamos a sacarte de una nalga, luego de la otra, y yo ya me veía durmiendo mal. Te digo la verdad, digo, ¿cómo? Si me sacan carne de una nalga, ¿cómo voy a dormir? Encima le pregunté cuánto tiempo, y él me dijo, eso te va a llevar fácilmente 1 año. Cuando el médico me dijo que me iba a llevar 1 año, yo soy una persona que duerme poco y me gusta muy poco la cama. No puedo estar en cama. Si no hay problemas, yo me lo busco, y si hay algo que hacer, algo rompo para hacer algo, porque no puedo estar quieto. No sirvo para estar quieto. De hecho, hace apenas 2 horas regresé del campo de llevar medicamentos y cosas para la gente, para estar luego con ustedes. Y cuando el médico me dijo 1 año, miré a mi esposa y yo justo había visto una película, Hombres de Honor, o un negro que era buzo, y en un accidente él pierde la pierna y él pide que le corten la pierna. Y yo dije, córteme la pierna, doctor. Prefiero tener una prótesis la semana que viene andar caminando a estar 1 año aquí en la cama y sufrir estar ese tiempo en un hospital. No me gustan los hospitales, aunque los he visitado mucho en mi vida. Mi esposa se opuso, pero yo estaba firme con la decisión de que me cortaran la pierna. Terminó el día, quedé solo en mi habitación, y en un momento en que estaba solo, el Señor Jesús vino, me tomó de la mano, me llevó donde había un lugar muy bonito, verde, y parándose delante mío me hizo esta pregunta: ¿cuál es tu gloria? Yo le dije, yo no tengo gloria, tú eres mi gloria. Y él me dijo, yo no comparto mi gloria con nadie, mi gloria es mía. Ni siquiera mi padre compartió su gloria conmigo, mi gloria es mía. Yo vuelvo a decirle, Señor, yo no tengo gloria, tú eres mi gloria. Entonces me hizo acordar ese texto que yo hace un momento les compartí a ustedes. Esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en vosotros en un mayor y más excelente peso de gloria. Allí fue donde me hizo recordar todos los procesos que él tuvo en mi vida, accidentes, distintas situaciones, donde él fue forjando mi carácter y mi fe. Luego me hizo ver la cruz y me preguntó, ¿por qué crees tú que yo morí en una cruz? Y yo le dije, precisamente para que tu gloria sea mía, para que tú pagues todos mis pecados por mí. Y él me volvió a repetir, mi gloria no la comparto con nadie. Si no tienes gloria, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos, porque los cobardes y los incrédulos no entrarán. Y me dice, ¿sabes por qué yo morí en una cruz? Porque mi padre aborrece al de brazos caídos. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Sabes por qué morí en una cruz?
porque ni aún muriendo podía permitirme bajar los brazos. Y Jesús murió colgado con los brazos levantados en un madero. No hizo falta que me dijera más nada. Al otro día, cuando el médico vino y me dice, ¿qué hacemos con tu pierna? Yo le dije, déjela, doctor. Eso fue un día martes. Para el día sábado a la mañana, cuando los médicos tenían que revisar mi pierna de nuevo, mi pierna me molestaba, me molestaba, me molestaba, me molestaba. Sacaron las vendas y la carne estaba creada. Se había formado la carne en mi pierna. Entonces, mi amado, no se vale tener una apariencia por fuera, vestirnos como los sacerdotes a los que Jesús llamó sepulcros blanqueados. Lo importante es lo que está dentro, lo que la semilla de mostaza llevaba y nunca se dio por vencida y siguió creciendo pese a toda adversidad. Dice la palabra de Dios, es la mayor de las hortalizas, pero luego hay un punto y una coma y dice, y se hace árbol, y se hace árbol, y se hace árbol. ¿Cómo puede una hortaliza transformarse en un árbol? Nunca podré comparar una planta de lechuga con una planta de algarrobo. Nunca podré comparar una planta de tomate con una planta de cedro. ¿Cómo es que existe esa mutación en la semilla de mostaza para que de ser hortaliza, de ser una planta pequeña, se transforme en un árbol? Y allí recordé que a pesar de haber nacido de un hombre que no conocía a Dios o una mujer que no conocía a Dios, cuando no había ninguna esperanza para mí, Dios me señalara un día y me llamara árbol de justicia, plantío de Jehová. Y seguramente muchas veces cuando me veo frente al espejo y recuerdo las palabras de mi madre, porque un día hablando con ella, como le decía hace un momento, me preguntaban, ¿por qué a ti te pasan tantas cosas? Y yo aprendí a decirles, es que estoy conociendo a Dios. Cuando yo nací, allá en General Obrien, en la provincia de Buenos Aires, los médicos me dieron por muerto. De hecho, en mi cabeza acá arriba hay una pequeña pelota, un pequeño tumbo, ya ni se nota. Pero horas más tarde, cuando los médicos revisaron al niño, que hacía horas decían que estaba muerto, vieron que yo respiraba y tuvieron que punzarme la cabeza. A la edad de 7 años me atropelló un camión, casi pierdo mi pierna derecha. Para esto yo no sabía nada de Cristo, ni de la fe, ni de absolutamente nada. A los 14 años tuve cáncer y a los 21 vengo a conocer al Señor. ¿De qué me sirvió todo esto? Y es simplemente para saber que aunque nací hombre siendo carne, Dios tiene un propósito que fue formado en el vientre de mi madre antes que yo naciera. Y lo mismo es con usted. Lo mismo es con cada uno de los que Dios ha llamado, porque a los que Dios predestinó, a los que Dios llamó, a los que Dios escogió, a estos también Dios les dio un mayor y más excelente peso de gloria. Entonces, cada vez que yo hablo de fe, no tengo la fe que debería tener, pero sí sé que el día de hoy Dios ha puesto algo en mi vida que me ha llevado a confiar mucho más en Él todavía. Dice la Biblia, y estoy leyendo el verso 32, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y aquí es donde Dios me da una bofetada. Porque esta palabra me enseñó un día cuando yo iba a la casa de mi padre.
Mi padre era diputado provincial. Y cada vez que yo tenía un problema económico, yo iba y le golpeaba la puerta a él. Y recuerdo que un día, mientras yo le hablaba del Señor, en ese tiempo, porque él después lo recibió, él me dijo, tienes que fijarte bien a qué Señor tú sirves, porque evidentemente mi Señor es mejor que el tuyo. Mi fe es mejor que la tuya. Recuerdo que esas palabras que mi padre me dio me abofetearon fuertemente al punto que nunca más volví a pedirle a mi papá que me diera una ayuda económica cuando yo la necesitaba. Porque comprendí que yendo a mi padre, yo avergonzaba a Dios. Ese día me encerré en mi habitación y dije, Dios, perdóname. Porque tu palabra a mí me enseña, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. En algún momento yo me equivoqué en el buscar a Dios, en la forma de hacerlo, porque las añadiduras no me están llegando. Pero aún cuando yo no vea, yo voy a doblar mis rodillas, voy a intimar más contigo, pero quiero que tu palabra se cumpla en mí. Quiero que se cumpla esa palabra que dice, prestarás y no pedirás prestado. Pero ¿cómo llego a eso, Dios? Y allí fue cuando abrí este texto de la Biblia. Y él me enseñó que yo intentaba hacer sombra de árbol, pero era apenas una hortaliza débil que se doblegaba ante cualquier situación. Para hacer árbol o para hacer la sombra de un árbol, usted primeramente tiene que hacer raíces y crecer. Y esas raíces y ese crecimiento van a hacer que la gente que usted no conoce venga a usted a pedirle el favor del Dios que usted tiene. De pronto, siendo un pequeño obrero en la iglesia, en una iglesia donde nunca se hablaba de milagros, recuerdo que un día vino un pastor, el pastor Mario Tolosa. Estábamos en medio de un congreso y la iglesia a la que yo asistía pertenecía a la iglesia misionera de poder. Y este predicador dijo unas palabras que a mí personalmente me golpearon. Él dijo, ustedes se llaman misioneros y no tienen ningún misionero en ningún lado. ¿Misionero de dónde son ustedes? Y ustedes dicen que tienen poder y aquí no se sana a nadie. Y él no era un ministro que orara por milagros y alguien se sanara. Pero ese día, dije, Dios, ¿por qué usamos un nombre que no tenemos? Y me propuse a sostener un misionero y me propuse a que Dios mostrara su poder. Empezamos a sostener un misionero en África, a un salteño, y luego empecé a ir a los hospitales, a orar por la gente. Recuerdo que un día vine al pastor Mateo, que era mi pastor, y le dije, pastor, no voy a ir más al hospital porque el que oré hace 2 semanas se murió. Y el pastor Mateo me dijo, tranquilo, los primeros se te van a morir. Pero esa no era mi visión del evangelio. La visión que yo tenía era, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En todas las ciudades a las que vamos, sanemos a los enfermos que en ella haya y quita toda dolencia o haya sanidad en toda dolencia del pueblo. Y yo lo quería ver. De pronto, un hombre que estaba en terapia intensiva se sanó. Otro día me llamó casualmente mi hermano, el que hoy es intendente, que fuera a orar por un tal Rubén Rodríguez que había tomado unos cuantos vinos, salió en una moto y chocó de frente con una ambulancia. Se partió la cabeza y claro, él no lo sabía. Los médicos fueron, levantaron ese cadáver con los sesos que había desparramados en medio de la tierra.
lo vendaron, lo trajeron al hospital y lo metieron en una morgue. Yo recuerdo que eran las 3:30 de la mañana y estaba el padre de Rubén Rodríguez con uno de sus hijos, con Pedro. Y ahí iba yo, el que quería ver la gloria de Dios, el pequeño que decía, Dios existe y este evangelio es verdad. Y mientras voy a orar, veo que Rubén Rodríguez estaba completamente vendado para ser metido en la morgue. Y el Espíritu Santo me dice estas palabras. Las tengo como si sonaran en el oído en este momento. Dile al Padre que su hijo estará completamente sano y caminando en su casa en 2 semanas. Volvió a repetirme las mismas palabras y ya no era yo estaba sobre el aire. Simplemente fui, abracé a ese hombre, él se largó a llorar sobre mi hombro y yo le dije, tu hijo va a estar completamente sano y en 2 semanas estará en tu casa caminando. El hombre me abrazó fuerte y me dijo, Rubén, yo sé que él era tu amigo, pero mi hijo Rubén está muerto. Y yo más fuerte lo abracé y le golpeé la espalda. Y le dije, él en 2 semanas estará caminando completamente sano en su casa. Recuerdo que Pedro, hoy es un gran amigo mío, me tomó del hombro y por poco me saca a patadas de ese hospital. Salí llorando. Me vine a mi casa y al otro día a las 9 de la mañana me llama Pedro, el que me había sacado corriendo de ese hospital. Y me dijo, Rubén, mi hermano abrió los ojos, está moviendo las manos. Rubén Rodríguez en 2 semanas estaba caminando en su casa. Entonces hoy en día, cuando me pregunto cuál es mi fe, me pregunto muchas veces, Señor, ¿tendré el valor para hacer lo que hice hace años atrás? ¿Tendré las fuerzas para pararme delante de un ataúd y decirle a ese muerto que se va a levantar? ¿O qué es lo que tú me demandas a mí como creyente, como cristiano, que haga en este momento? Entonces, la fe, mi amado, no es simplemente ese texto bíblico que lo hemos recitado. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza fue algo que Jesús dejó como muestra. Ni siquiera Abraham tuvo el privilegio de que Jesús dijera, si tuvieras la fe de Abraham. Y me he preguntado por qué Jesús nunca dijo, si tuvieras la fe de Abraham. ¿Por qué Jesús puso como ejemplo a la mostaza? Entonces es cuando tengo que recordar que Abraham, el padre de la fe, cuando llegó a Egipto dijo, es mi hermana, porque tenía miedo de que lo matasen para quedarse con su esposa. Entonces recordé que el amigo de Dios, el padre de la fe, por las dudas, Dios no haga llover, yo voy a hacer pozos. Y confió en los pozos más que en que Dios mandara lluvia del cielo. Juan el Bautista, de quien Jesús dijera en una oportunidad, de los nacidos de mujer, el más grande de todos es Juan el Bautista. ¿Por qué no lo puso a Juan el Bautista como ejemplo de fe? Entonces recordé que Juan el Bautista, estando en la cárcel, manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces la duda es la mayor enemiga de toda la fe. Y yo me pregunto hoy, si Jesús hoy, año 2020, se parara en un púlpito y preguntara o diera un ejemplo de fe, ¿a quién pondría? ¿Cuál de los hombres tendría la medida superior a este grano de mostaza? Para que Jesús diga, si tuvieras fe como el apóstol Rizo, si tuvieras fe como Daniel Misino, si tuvieras fe como Adriana, como Sergio, como Olga, si tuvieras fe. Y ahí es donde
yo digo, Señor, ayúdame a crecer. Cuando nací muerto y no te conocía y tú me diste vida. A los 7 años, cuando iban a amputarme la pierna derecha, tú no permitiste que me tocaran. 16 operaciones en 32 días. A la edad de 14 años tuve cáncer y durante 6 años oriné sangre. Luego conocí al Señor y yo siempre hago bromas, me casé. Luego tuvimos el accidente con mi esposa, accidente que Dios me dijo que yo iba a tener, pero que la fe no me iba a faltar. Y en el año 2017, ese hombre que a casi 160 kilómetros por hora me chocó y me arrastró 80 metros y me hizo pasar estos días en terapia intensiva, tener estas experiencias en Dios. No estoy pidiéndole a Dios tener otro accidente, no. Pero sí estoy diciéndole, Dios, llévame a un nivel más fuerte. Llévame a un nivel, a una medida más grande. No es porque quiera campañas y juntar a la gente como pollos, como gallinas para manifestar el poder de Dios, sino simplemente para poder ser llamado ese amigo de Dios, ese hombre que le creyó a Dios y que le es contado por justicia. Simplemente puedo decirles esta tarde que al que cree todo es posible, todo es posible. Y estando en Puerto Madryn, tuve la confrontación con esa palabra que dice, por más que el hombre se afane, no podrá añadir a su estatura un codo. Esto es 45 centímetros. Pero de pronto, en esa congregación, Biblia abierta, ciudad de Puerto Madryn, el que tocaba el órgano era un enano. Y de pronto la gente empezó a llorar, otros a gritar, a aplaudir. Y yo no sabía por qué lo hacían, porque él estaba a mis espaldas. Cuando yo giro para verlo, los pantalones que él usaba prácticamente le llegaban a las rodillas. Se le creció no sé cuántos centímetros, pero su pantalón quedaba muy corto. Entonces dije, Dios, ¿cómo es eso? De que por más que uno se afane, no puede crecer más de 45 centímetros. Y yo ahora veo que este que era enano prácticamente tiene mi estatura. Y recordé, al que cree todo es posible. Una y otra vez medité en la palabra que yo prediqué ese día. Ese día prediqué acerca del ciego, el hijo de Timeo. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y esa pregunta para cualquiera de los oyentes de hoy será diferente. Para uno será, restaura mi matrimonio, restaura mi economía, devuélveme a mis padres, devuélveme a mis hijos, devuélveme la salud. Y Jesús vuelve a preguntarte, ¿qué quieres que te haga? Y tanto como tú puedas creer que Él puede hacer, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. No dudes, Él lo hará. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cuando te dio la palabra no la dio para que tú te sientes en una congregación y simplemente digas yo soy de Dios. Él lo hizo para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de tu vida. Cuando Jesús se demoró 4 días para llegar a una tumba donde había un amigo, y me pregunté muchas veces, ¿qué clase de amigo deja a un amigo 4 días en una tumba? Sin embargo, cuando Jesús sale, al que él llamó amigo, dice la palabra de Dios que lo hizo para que todos los que estaban allí vieran que él era el Hijo de Dios. Y todo lo que va a pasar y lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está dispuesto a hacer sobre tu vida es para que la gente vea el Dios que tú tienes. El texto 32 dice, de manera que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Pasaron los años.
porque lleva años crecer un árbol. Y un día, mi padre, el que estaba bien económicamente, el que fue diputado, tuvo que venir a pedirme a mí que le diera una mano. Fue él el que un día me dijo, ahora veo que el Dios que tú tienes verdaderamente vale y yo lo quiero tener. Y esa es la mejor manera de predicar. Cuando tú tienes la fuerza, la valentía, la autoridad, el conocimiento de Dios para decir, vayan y díganle a ese rey que hay profeta en Israel. El día de ayer me vi por el Facebook una chica que tiene una enfermedad que no tiene cura en Córdoba. No recuerdo el nombre en este momento. Me enviaron el video de esa joven y dije, denle mi teléfono. Denle mi teléfono. Denle mi contacto para que yo pueda orar por ella. Porque si hubo un profeta que pudo decirle a un rey, dile al rey que hay profeta en Israel. Y ese rey, con miedo, mandó llamar a su archienemigo. Y Eliseo lo sanó. Entonces, Dios quiere que usted y yo tengamos esa fe y esa medida, ese conocimiento, esa interrelación con Dios, que nos lleve a creer que Él nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar. Cuando hay una buena relación, usted conoce el perfume, conoce con la vista el sí y el no y lo que va a acontecer. Y Dios quiere hacerlo de esa manera. Jesús dice y dijo muchas veces a la gente, lo que he visto y he oído, eso hago. Y esa es mi oración a Dios. No quiero ser un predicador de Biblia. Y quisiera que tú no seas simplemente un cristiano de Biblia, sino que puedas vivir y experimentar y dar esas experiencias a otras, tus experiencias. Que Dios en este día te bendiga. Si hay algún tipo de enfermedad, dolencia, puedas experimentar el Dios que a la distancia puede tocarte, puede traer esa sanidad, ese milagro, pero tengo la convicción de que si algo está pasando en tu vida es porque Dios desesperadamente está diciendo, quiero que me conozcas, quiero que me conozcas. Y no será la mano de un evangelista, será mi mano tocándote en medio de la oración de la noche, en medio de tu sueño y en medio de tus visiones. Que Dios les bendiga, mis amados. Si alguno tiene alguna pregunta, estoy dispuesto a responderla. Ya no sé ni cuánto tiempo llevo hablando. Yo quisiera, Amén. pastor, que más que pregunta, quisiera que impartas una oración para toda nuestra gente que está ahora conectada y la unción que Dios puso en ti, la vuelques con nuestra gente en esta hora. Así que, en primer lugar, quiero que usted que está en su casa cierre sus ojos. Amén. Y haga pacto con Dios de que va a creerle. Haga pacto que se va a involucrar con Él. Haga pacto de compromiso, de crecer a otro nivel. Ser portadores de bendición y de milagros a otros. Esta vida no es para algunos ungidos y no es para algunos que tienen ciertos dones. Se espera que todos los cristianos tengamos este potencial de poder ministrar, bendecir a otros. Amén. La Biblia dice cualquiera que dijera este monte. Exacto. El que está en la puerta, el que está entrando, el que viene por primera vez, cualquiera. Padre, yo en esta noche, bajo esta gracia, bajo esta palabra, por cuanto son tus hijos, por cuanto tú los escogiste, por cuanto tú los señalaste, por cuanto tú los llamaste, por cuanto tú los predestinaste, por cuanto tú dijiste, hijo mío eres tú. Señor, son tus hijos, son la niña de tus ojos. Ordeno toda artimaña del diablo, sea avergonzada, secada,
Que todo aquello que fue enviado y permitido por ti con un propósito, hoy el propósito se cumple. Toda dolencia, toda enfermedad, toda maldición se corta en el nombre de Jesucristo. Señor, envío ahora tu sangre, la cual limpia de todo pecado. Si hubiere alguno con pecado, sea limpiado en este momento. Espíritu Santo, revélate a su mente, a su corazón, a su ser. Llévalo a arrepentimiento y llévalo a intimidad contigo. Señor, tu palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y por esa esperanza, Dios, envío esta palabra. Hoy es día de resurrección para muchos. Hoy es día donde tu mano los cobija, los abraza y dice: no tengas temor, yo soy por ti. Pelea la batalla ahora, papá. Avergüenza a Satanás una vez más y muéstrale que tú eres Dios. Padre, envío tus ángeles sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre cada situación. Rodéalos en este momento y muéstrale que tú estás con ellos para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Simplemente revise sus piernas, sus varices, revise la dolencia que tenía, observe si hágase los estudios médicos y glorifique a Dios con lo que Él ha hecho hoy. No lo calle, glorifique a Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, Dios los fortalezca, Dios los honre. Que cierran esta semana todavía con bendición y aperturamos el domingo otra semana con oportunidades, con puertas abiertas, y que levante la fe, levante el ánimo y mire el cielo, que el cielo no está feriado, el cielo no tiene ningún problema, y ruego a Dios que sean fortalecidos en todo lo que emprendan. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por todo y perdón que me haya extendido tanto. No, tranquilo, pastor. Amén. Saludos a la familia, pastor. Muchas Muy bien, bendiciones. mi esposa y mis hijos fueron a ver a mi suegra, a sus hermanos y a los nietos también. Así que me dejaron solito hoy. Dios te bendiga, pastor. Saludos a tu esposa, a tus hijos. Por favor, un abrazo grande. Que Dios les bendiga. Gracias por todo. Dios los bendiga. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Amén. Que cantarle el feliz cumpleaños a Ramón. Amén. Pastor Ramón, Dios te bendiga. Bendiciones, Gracias, pastor. pastor. Un abrazo grande. Proyecto de Noé, mirá. En la cuarentena. Exacto. Algo cambió. Feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Dios te bendiga, pastor. Bendiciones. Gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Chao, pastor. Nos vemos. Bendiciones, pastor. Chao, chao. Gracias.